Estudio del libro de Romanos capítulo 4 versículos del 1 al 25. Dividiré el video en dos segmentos. Primero hablaré de los versículos del 1 al 12 y después de los siguientes versículos. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos: a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículos 1 al 3. Si Dios hubiera aceptado a Abraham por todo lo que hizo, entonces Abraham podría quizás sentirse orgulloso ante los demás, porque hizo muchas cosas que demostraron su obediencia y amor a Dios. Pero ante Dios no puede sentirse orgulloso. Simplemente Dios aceptó a Abraham porque confió en él y tuvo fe. Y es lo que todos necesitamos hoy hacer: creer y tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para ser aceptados y hechos hijos del Altísimo. Lee Juan 1:12. Y obviamente, si tenemos fe, somos movidos a un arrepentimiento sincero, a restituir si podemos hacerlo, y en general a cambiar para nuestro bien, agradando a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos y sentimientos, siendo luz y sal para todos. Versos 4 al 5. Al que trabaja, no se le cuenta su salario como un regalo, sino como deuda por su trabajo. Entonces se le paga por ese trabajo realizado. Mas al que no trabaja, sino que cree en Dios, le es contado por justicia el no creer en Él. Es decir, pese a los pecados cometidos, por creer le es contado por justicia. Todos somos pecadores, pero aún así, por solo creer en Dios, por confiar y tener fe en el Señor Jesucristo, ya Él nos justifica y nos perdona. Porque aun cuando nos esforcemos al máximo por obedecer los mandamientos, aún así no basta para ser salvos en el reino de Dios. No es suficiente solo nuestro esfuerzo, pero somos salvos por medio de la gracia de Cristo Jesús mediante nuestra fe en Él. Lee Efesios 2 del 8 al 9. Dios nos da como regalo la salvación por la fe y confianza que tenemos en su Santo Hijo Jesucristo. Versos 6 al 8. David habló de los bienaventurados, que son aquellos a quienes Dios justifica en justicia a pesar de los pecados. Es bienaventurado todo el que cree en Jesucristo y se arrepiente según estos versículos.
Dijo David que todos somos bienaventurados porque nuestros pecados son cubiertos y Dios no nos culpa, nos perdona por todo lo malo que hemos hecho. Versos 9 al 10. La bienaventuranza no es solo para los circuncisos, sino para todos, pues Abraham fue aceptado por Dios antes de la circuncisión, porque creyó y confió en él. Así que si vienen a decirnos que debemos judaizarnos para ser salvos y que debemos circuncidarnos, no lo creamos. La circuncisión ahora es del corazón. Los judaizantes aún están apegados al primer pacto y ya debemos guiarnos por el segundo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, y las que nos dio por medio de sus 12 apóstoles, las cuales están registradas en la Biblia en el Nuevo Testamento. Por eso es importante estudiar personalmente la Biblia y con oración, hermanos y hermanas, para que su Santo Espíritu nos ayude a entender, a comprender su palabra, y así podamos discernir la verdad del error. La Biblia fue escrita por el poder del Espíritu Santo, y solo por el poder del Espíritu Santo puede ser entendida. Y quienes tienen el Espíritu Santo consigo son aquellos que se han arrepentido sinceramente y han recibido a Jesucristo en su corazón como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que se están esforzando por hacer su voluntad. Estos son guiados por el Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo es sencillo y claro, hermanos y hermanas, pero hay personas que lo dificultan y complican porque ponen muchas trabas a otras personas que están empezando a conocer a Jesucristo y que quieren ser sus discípulos. Pero esta es la estrategia del adversario o maligno: desinformar, malinformar, mentir, engañar. Estas personas que complican el camino de la fe de otros, que recién están comenzando a seguir a Jesucristo, a saber de Él, lo que hacen es imponer mandamientos y normas de hombres. Por eso en mis oraciones personales le pido a Dios que ayude a sus escogidos y los guíe hacia siervos reales de Él, que le aman y aman al prójimo y que realmente quieren servir sin esperar nada a cambio. Porque es que hay mucho falso ministro del Evangelio, mucho falso pastor y maestro, a quienes solo les interesa el sacarle dinero a la gente, y están siendo usados por el maligno para desviar del camino a la gente, y los guían hacia falsas doctrinas de hombres, y los alejan de Dios. Es aquí donde yo digo, hermanos, hay que leer la Biblia para no ser engañados. La verdad está escrita en la palabra de Dios, la Biblia. Si la estudiamos con oración, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios hacia la verdad y vamos a saber diferenciar quiénes son los verdaderos ministros de Dios y quiénes no. La palabra de Dios nos orienta y nos dice: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos podremos conocer quién es un verdadero siervo de Dios y quién no, y también por su ceguera espiritual. Porque si no sabe ni siquiera el tiempo en el que ya estamos y quiénes son los que realmente dominan el mundo y hacia dónde lo llevan, y no están esperando el arrebatamiento de la iglesia, son ciegos espirituales, guías de ciegos. Es lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanas y hermanos, acerca de a quienes seguimos, a quienes leemos o escuchamos, porque no todo el que dice Señor, Señor, realmente ama a Dios y su corazón en realidad está lejos de Él. Tengamos mucho cuidado y oremos por los escogidos de Dios para que Dios los dirija hacia siervos fieles, reales que Él tiene acá en la tierra. No todos son verdaderos siervos de Dios. Hay mucha gente falsa y mentirosa.
En el siguiente pasaje bíblico podemos comprender lo que Dios quiere que hagamos. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Esta es la verdadera religión, hermanos y hermanas. Lo demás son inventos, son mentiras de hombres. A Dios le interesa es que amemos y sirvamos a nuestro prójimo y que nos mantengamos sin mancha de este mundo corrompido. Esta es la verdadera religión pura ante los ojos de Dios a la que debemos pertenecer y seguir. Lo demás son religiones, son inventos de hombres, son engaños. Recordemos que son instrumentos en las manos del maligno para alejar de la verdad al rebaño, a los creyentes. Pero si estudiamos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados, hermanos y hermanas. Estudiemos la Biblia todos los días, saquémosle tiempo, porque por eso es que el pueblo de Dios es llevado cautivo o esclavizado por ministros falsos del Evangelio, que se aprovechan de la fe que tienen estas personas y de su desconocimiento bíblico. A Dios le interesa que desechemos toda maldad de nosotros, hermanos y hermanas, que nos esforcemos por ser honestos, honrados, rectos e íntegros, que nos esforcemos por obedecer sus mandamientos, los cuales son para nuestro bien. Los podemos leer en Éxodo 20, en Gálatas capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 8. Los mandamientos nos fueron dados para que nos llevemos bien unos con otros, para que exista respeto, amor y servicio, y así podamos tener una vida en paz, en armonía y tranquila. Dice la palabra de Dios: decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 3, 10 al 11. Y dice otra escritura: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 21. Solo los justos, bíblicamente hablando, es decir, los que aman a Dios y se esfuerzan por hacer su voluntad, y que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, tendrán su protección y tendrán paz. Los impíos jamás la tendrán. Deben arrepentirse y convertirse a Cristo Jesús para que puedan tener esa paz tan anhelada. Y esa paz que la gente quiere, en realidad va a ser quitada durante el tiempo de la tribulación que ya viene para el mundo. Si hoy hay algo de paz, va a ser la poca paz que hay quitada de sobre la faz de la tierra, según Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Y eso va a pasar dentro de no mucho tiempo, hermanos y hermanas. Y la maldad se va a desbordar por completo. Y van a pasar cosas terribles después de que Dios saque a la iglesia de aquí de la tierra en el glorioso evento del arrebatamiento o rapto, porque el Señor Jesucristo empezará a abrir los sellos de juicio cuando la iglesia esté arriba en el cielo. Lee acerca del arrebatamiento de la iglesia en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ojalá veas un video también acá en YouTube, en este canal que titulé A la hora que no pensemos, por Janet Mancera. En este video hablo del arrebatamiento de la iglesia. Es importante que los creyentes o cristianos o discípulos de Cristo dominemos este tema del arrebatamiento o rapto de la iglesia, para que nadie venga a confundirnos enseñándonos mentiras. Hermanos, la fe es vital y la fe nos la pueden quitar malas enseñanzas. El justo por la fe vivirá,
dice la palabra de Dios. Y la gracia obra por medio de nuestra fe. Debemos tener fe, debemos creer que hay un arrebatamiento para poder ser tenidos en cuenta y llevados al cielo. Por eso les digo, hermanos, es importante el conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo, envuelto en mentiras y perece. Es importante conocer, hermanos y hermanas. Vean el video A la hora que no pensemos por Janet Mancera, está en este mismo canal que lleva mi nombre. Romanos 4:11. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que la fe de ellos también les sea contada por justicia. Repito, hoy la circuncisión la llevamos en nuestro corazón. El Dios de la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza en Dios y porque nunca dudó. Él sabía que Dios cumpliría sus promesas, aunque parecieran imposibles. Todo lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, lo hizo sin dudar. Se nos llama por ello hijos adoptados de Abraham cuando andamos por fe en Cristo Jesús y no por vista, no por un conocimiento pleno de las cosas. Y es que nadie tiene ese pleno conocimiento de las cosas, solo Dios. Lee 2 Corintios 5:7. Y justamente por esa fe que tenemos, somos justificados y perdonados. Romanos 4:12. Abraham es el padre de los que están circuncidados también, y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Pero ya esto de la circuncisión pertenece al antiguo pacto. Hoy esa señal o marca la llevamos en el corazón. E indudablemente demostramos nuestra fe en el Dios de la Biblia, esforzándonos por mantenernos sin mancha de este mundo corrompido y esforzándonos por amar, respetar y servir al prójimo. Así demostramos amor a Dios, porque estamos intentando hacer su voluntad, y esto Dios lo ve y lo tiene muy en cuenta. Él conoce muy bien nuestro corazón, nuestros pensamientos y sentimientos. A Él no podemos mentirle ni fingirle nada. Con el nuevo pacto a seguir, que es el Señor y Salvador Jesucristo, la Iglesia santifica todos los días de la semana, ya no solo un día a la semana. Todos los días los guardamos y en Jesús reposamos de nuestras cargas y tenemos un encuentro con Dios diario en oración y en el estudio de su palabra. Todos los días nos esforzamos por vivir en santidad y fe. Lee Hebreos 11:6 y capítulo 12, verso 14. Esto es lo que Él quiere que hagamos, hermanos y hermanas. Dice su santa palabra. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2, 27 al 28. Por esto, todos los días debemos tener un encuentro con nuestro amado Creador en la oración y en el estudio de su palabra. Individualmente nos congregamos también con Dios, más aún cuando oramos y estudiamos su palabra cada día, la Biblia. Porque ya no estamos solos, hermanos y hermanas. Una vez que nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo, recibimos el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y Él ya es nuestro compañero constante. Lee 1 Corintios 3, 16. Lee 1 Corintios 6, versos 19 al 20. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Juan 14, 23. Aleluya. El Padre y el Hijo moran en nosotros.
a través del Santo Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que es la misma unción, que es el mismo Consolador que el Señor Jesucristo nos prometió y que en el día de Pentecostés se derramó sobre la iglesia. Cuando podemos, nos congregamos con otros hermanos que creen en lo mismo que nosotros. Puede ser en sus casas o en la nuestra, porque hoy difícilmente, hermanos y hermanas, encontramos una congregación dirigida por un pastor que tenga sana doctrina. Hoy hay mucho ciego guía de ciego, y hay mucha apostasía y ecumenismo. Estaba escrito que sucedería, y lo estamos viendo. 2 Tesalonicenses 2:3. Tenemos que tener cuidado de a dónde vamos, de a qué congregación asistimos y de a quiénes escuchamos o seguimos, porque estamos en tiempos peligrosos, de mucha apostasía, de mucho engaño, maldad y mentira. La verdad escrita en la Biblia nos hace libres de ser esclavizados en mentiras y de tener miedo, hermanos y hermanas. Repito, estudiemos la Biblia todos los días, en la mañana, al mediodía o en la noche, al menos media hora. Ojalá le dedicáramos un poco más de tiempo para que podamos aprender la verdad que está escrita en ella y seamos libres de caer en falsas enseñanzas de falsos maestros del Evangelio. Lee Juan 8:31 al 32. Hemos llegado a la parte de este segundo segmento del video en el que vamos a ver Romanos 4, versos del 13 al 25. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el verso 13, Dios le hizo una promesa a Abraham, que sería el padre de una gran nación a través de su hijo Isaac. Y sí, somos una gran nación, porque somos muchos los que andamos por la fe como andó Abraham. Somos muchos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y benditos somos, porque hemos creído sin ver. Por medio del otro hijo que tuvo Abraham con Agar la esclava, quien se llamó Ismael, también hay muchos hijos, que son los árabes,
quienes tienen otras creencias religiosas. Dios le hizo la promesa a Abraham de ser padre de multitudes, no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino por la confianza y fe que tuvo en Dios. Con esto aprendemos de dónde salen los pactos, entre comillas, de paz abrahámicos que se están haciendo en el Medio Oriente, para que exista supuestamente paz en el mundo. Pero es la paz que ofrece el hombre, no la paz que da Dios. Porque la paz que da Dios es solo para sus hijos, quienes le aman y quienes creen en su Hijo Jesucristo como el Salvador y Redentor del mundo y que se esfuerzan por hacer su voluntad, siendo obedientes a sus mandamientos. La paz es para ellos, no para los impíos. Enseña su palabra que no hay paz para el impío, sino solo para el justo, para el que ama a Dios y obedece sus mandamientos. En Isaías 57:21. Necesitamos arrepentirnos y recibir a Jesucristo en nuestras vidas, porque solo Él y sus enseñanzas salvadoras son las que nos traerán verdadera paz. Y nos traerán felicidad y habrá armonía entre nosotros. Y así la tierra será sanada. Dice en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lamentablemente no todos creen en Jesucristo, ni se quieren arrepentir de sus pecados, y por ello el desenlace de toda esta historia entre los ismaelitas e israelitas en el Medio Oriente será fatal. Es lo que profetiza la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, y se cumplirá. Durante la semana 70 de Daniel de 7 años o tiempo de la tribulación, será salvo solo el remanente de Israel, los que se conviertan a Cristo Jesús en ese tiempo. Lee Apocalipsis 12:6. Ellos serán algunos de los que pasarán al milenio o periodo mesiánico milenial, para ser los mortales de ese tiempo, y sus días serán como los días de los árboles, por ser del pueblo de Dios, según lo profetizó Isaías en el capítulo 65, verso 22. Romanos 4:14. Si la promesa de la salvación y vida eterna fuera solo para quienes están sujetos a la ley, entonces de nada serviría tener fe y confianza en el Dios de la Biblia, y sus promesas serían anuladas. No habría esperanza para nadie más, y no valdría de nada sus promesas, ni el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien vino y murió en la cruz por todos nosotros, para limpiarnos del pecado y darnos la vida eterna. Entonces todo esto no serviría de nada. Romanos 4:15. En este pasaje bíblico se habla de la ira de Dios desatada contra quienes no obedecen la ley. Entonces los castiga por desobedecerla. Pero si no hay ley, nadie es culpable de nada. Romanos 4:16. Es necesaria la fe para que la salvación sea por la gracia. Todo el que cree, el que tiene fe en Jesucristo y se arrepiente, tiene la promesa de heredar la vida eterna. Dios no ha pedido nada a cambio, solo fe en su Hijo Jesucristo. Los que no creen en Jesucristo están sujetos a la ley todavía, y la ley era muy grande. Basta leer Levíticos y Números para darse cuenta de todo lo que Dios exigía que se hiciera para poder ser limpios del pecado. Hasta sacrificios de animales exigía que se hicieran. Pero sabemos que era necesario que Jesucristo viniera al mundo para que derramara su sangre preciosa y bendita para poder limpiarnos del pecado. Él fue el máximo sacrificio requerido por el Padre para que la humanidad pudiera ser salva, pues nosotros, por nuestros propios méritos, no podíamos obtener la salvación.
Vemos reflejado el gran amor del Padre al permitir que su Hijo amado, su unigénito, fuera sacrificado en la cruz por todos los que nos arrepentimos y le seguimos, cumpliéndose la profecía dada por el profeta Isaías en el capítulo 53. Así que la oportunidad de ser salvos es para todos los que se arrepientan y lo reciban en sus vidas. ¡Aleluya! Romanos 4, 18 al 19. Abraham recibió la promesa de que sería padre de muchos, aunque parecía imposible de creer debido a su avanzada edad y la de Sara su esposa. Sin embargo, la promesa se cumplió, aunque Sara dudó y desesperada le dio a Agar su esclava como concubina a Abraham su esposo. A ella le faltó paciencia. Pese a lo que hoy vemos que está pasando en el mundo, no dudemos de las promesas eternas y no tengamos miedo, hermanos y hermanas. Solo perseveremos en la fe y tengamos paciencia. Dice la palabra de Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Que tengan temor los malvados e incrédulos, hermanos y hermanas, no la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros tengamos paz, reposemos en Él cada día, tengamos fe. Estamos bajo su protección. Somos su pueblo, somos su iglesia. Romanos 4, 20 al 22. Abraham no dudó de las promesas de Dios y cada vez su fe en Él era más fuerte y crecía. Romanos 4, 23 al 25. La fe no le fue contada por justicia solo a Abraham, sino también a todos nosotros. El Padre dio a Jesús el Cristo, su Hijo, para que muriera por nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos limpios de nuestros pecados y declarados inocentes de todo pecado. Por eso el plan del maligno de hacer perder a toda la humanidad fracasa, y finalmente la muerte también será vencida. Aleluya. Entonces, por habernos arrepentido y recibido a Jesucristo, ya somos hijos adoptivos de Abraham. Somos parte de sus descendientes por la fe que tenemos, y somos salvos por la gracia, no por la ley. Aunque no confundamos esto, porque igual el Señor espera que nos esforcemos por obedecer los mandamientos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos los podemos encontrar en Éxodo 20, en Gálatas 5, en Romanos 8, en Colosenses 3, en 1 Corintios capítulo 6. Jesucristo organizó su iglesia cuando comenzó su ministerio y empezó a llamar a sus apóstoles, y todo el que creía y se arrepentía era llamado hijo de Dios y era su discípulo si permanecía en sus palabras. Lee Juan 1:12, lee el capítulo 8, versos 31 al 32. Nosotros, los que le recibimos, somos parte de su cuerpo, somos miembros de su iglesia, somos los santos de hoy, y con su ayuda somos los que nos levantaremos en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados primero. Este evento del arrebatamiento o rapto de la iglesia está por ocurrir, hermanos y hermanas, pues ya estamos en el fin de este sexto milenio y se acerca el reinado del anticristo, cuerno pequeño o asirio, y también se acerca el periodo mesiánico milenial. Lee acerca del arrebatamiento de la iglesia en 1 Corintios 15, versículos 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Todo el que se arrepiente y recibe a Jesucristo es ya parte de su iglesia, sea de la nación que sea. Ya no hay ni varón ni mujer, ya no hay griego ni judío, ya todos somos iguales. Todos somos miembros de la iglesia de Jesucristo.
Y la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones es de toda la iglesia. Recordemos, ya no hay varón ni mujer. Todos somos iguales y todos debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay israelitas que se han convertido a Jesucristo. Ellos son parte ya de su remanente fiel y no están sujetos a la ley. Mientras que los que aún no aceptan a Jesucristo, sí lo están. Hay un remanente fiel en cada nación del mundo. Ese remanente será levantado al cielo en cualquier momento, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia que está por ocurrir. Gálatas 3:14 identifica la naturaleza de la bendición que vendrá a todas las demás naciones mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Les invito para que vean el video que titulé Israel y la Iglesia son dos pueblos diferentes, por Janet Mancera. Dejaré el link de este video en el primer comentario de este para que puedan ir a verlo. Hasta aquí este estudio de Romanos por ahora. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos y hermanas, pero no en edificios ni religiones creadas por hombres. Eso no nos va a salvar. Nos salva la gracia de Cristo Jesús mediante nuestra fe en Él. Lee Efesios 2, 8 al 9. Ya Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Lee Hechos 17, 24. Dios mora en nosotros, en quienes nos arrepentimos y seguimos al Salvador Jesucristo. Nosotros somos su casa, somos su templo. Lee 1 Corintios 3, 16 al 17. Sé libre y feliz, hermano y hermana. Ánimo, no estás solo, no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros. Cumplamos con nuestra parte buscando siempre el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lee Juan 14, 23. Lee Mateo 6, 25 al 34. El arrebatamiento o rapto de la iglesia de Jesucristo está por ocurrir. Preparémonos en fe y santidad para poder participar de este evento maravilloso. En fe porque sin fe no podemos agradar a Dios, y en santidad porque sin ella nadie podrá ver el santo rostro de Dios, porque Él es santo y exige que seamos santos. Y santos no es perfección, hermanos. Santos es estar apartados para Cristo Jesús. Es esforzarnos por hacer su voluntad. Y Él ve ese esfuerzo. Por eso seremos salvos, por nuestra fe y por el esfuerzo que tengamos o que hagamos en obedecer los mandamientos de Dios, que es hacer su santa voluntad. Lee Hebreos 11:6 y capítulo 12, verso 14, que habla acerca de la fe y de la santidad. Todas las señales de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21 ya se han dado. Solo falta por cumplirse la profecía del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Estamos en tiempo de principio de dolores, tiempos peligrosos en los que hay mucha apostasía. Hay ecumenismo religioso, que es la mayor muestra de apostasía que puede existir. Porque el Señor dijo, no os unáis en yugos desiguales. Y hay demasiada corrupción en el mundo. Hay mucha maldad y engaño. Debemos llamar a más personas al arrepentimiento, hermanos y hermanas, para que reciban a Jesucristo en sus corazones y así puedan ser salvos y protegidos de los juicios y castigos que ya prácticamente han comenzado y que se intensificarán cuando Dios saque a su iglesia de aquí en el glorioso evento del arrebatamiento que está por ocurrir. Y ya comenzaron, no solamente por lo que vemos de las guerras y rumores de guerras, sino también por las pestes, por todas las catástrofes naturales que están pasando en el mundo. La gente dirá, bueno, esto siempre ha pasado, temblores y todo eso. Sí, hermanos, pero nunca como ahora, tan seguidos,
La tierra no para de temblar como ebrio, hermanos y hermanas. Se cumple la profecía de Isaías 24, verso 20. Quien crea en el Salvador y Redentor Jesucristo es salvo. Quien no crea ya es condenado. Lee Juan 3:18. El anticristo, cuerno pequeño o asirio, está por aparecer al mundo. Por eso el arrebatamiento está a las puertas de ocurrir. Pues antes de que él aparezca al mundo, la iglesia es arrebatada al cielo, ya que él es el primer sello de juicio que se abre cuando la iglesia está arriba. Lee Apocalipsis capítulos 4, 5 y 6. Después de que la iglesia sea arrebatada, aparecerá este anticristo, cuerno pequeño o asirio, quien será un castigo, aún incluso para la misma Babilonia la Grande, que es la que domina hoy el mundo. Lee Isaías 10, 5 al 12, capítulo 14, versos 24 al 25. Y lee Apocalipsis 17 y 18, en donde se habla de las dos Babilonias, la religiosa y la comercial o económica. Este anticristo confirmará el pacto de paz abrahámico con Israel y con muchos y traerá una falsa paz al mundo cuando aparezca, cuando se dé a conocer como el presidente mundial. Lee Daniel 9:27. En cuanto él confirme este acuerdo de paz, iniciará el tiempo de juicio y castigo de Dios, semana 70 de Daniel de 7 años, tiempo de la angustia de Jacob, o tiempo de la tribulación. Y este tiempo coincide con el tiempo que prepara Babilonia la Grande para su nuevo desorden mundial, en el que piensan montar su segunda torre de Babel con un solo gobierno a la cabeza, una sola moneda que será digital para mayor control y dominio, y una sola religión. Y en esa sola religión ya está trabajando la ONU y el Papa Francisco. Preparémonos en conocimiento bíblico, hermanos y hermanas, porque el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento bíblico. Isaías 5:13. Y también conocimiento secular. Algunos dicen, ay no, es que soy muy nervioso y no puedo dormir, por eso prefiero no ver noticias. Pero se hacen un gran daño, hermanos, porque el pueblo de Dios debe estar alerta, despierto a todo lo que ocurre en el mundo y constantemente debe estar velando en oración. Estudiemos la Biblia diariamente, hermanos y hermanas, para conocer la verdad y no ser engañados por nadie. Lee Juan 8, 31 al 32. Y siempre oremos antes de empezar a leer la Biblia, pidiendo a Dios entendimiento. No dejemos de hacer estas primeras obras, hermanos, que son orar a menudo, ayunar más seguido y estudiar diariamente la palabra de Dios. Si dejamos de hacer estas cosas, nos volvemos tibios y el Señor Jesucristo nos vomitará de su boca. Lee Apocalipsis 3, 15 al 16. No seremos luz y sal para los demás, seremos uno más del montón. Y la idea es que seamos diferentes. Somos el pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no acá en la tierra, una vez que nos hemos arrepentido y recibido a Jesucristo. Y ya para terminar, te invito para que veas los videos que he subido en este canal que lleva mi nombre y en el otro que se llama Jesucristo es la salvación. Los videos los he hecho con el objeto de ayudar al pueblo de Dios a adquirir conocimiento, para que salgan del engaño en el que de pronto están y puedan ser libres en Cristo Jesús. En la descripción de este video están los enlaces a mis espacios en internet por los que predico e intento ayudar al pueblo de Dios. También están los enlaces a mis grupos en Telegram y WhatsApp, por donde hablo más abiertamente de temas que por acá, por YouTube, ni por Facebook se pueden hablar. Que la paz y gracia de Dios el Padre y de su Santo Hijo Jesucristo te acompañen y nos acompaña a todos los santos, estén donde estén, en cualquier lugar del mundo. Es mi ruego constante, en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.